Bienvenidos sean todos. Nos encontramos en el programa de transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de las regiones de los ríos y los lagos. En esta oportunidad estaremos en la última parte del módulo 3 del tópico 3, aplicaciones de energía alternativas, y revisaremos lo que es un sistema de bombeo de acople directo. Este tipo de configuración fotovoltaica se caracteriza porque esta es completamente independiente de la red eléctrica. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que analizar su configuración desde un punto de vista de que el sistema tiene que adaptarse a la potencia generada a lo largo del día. Ello, ¿verdad?, va a provocar que nuestra bomba va a trabajar a distintas potencias y por lo tanto tiene que ajustarse a esa condición de operación y se hace mediante un cambio en la velocidad. Por ende, ¿verdad?, el dispositivo que va a accionar nuestro sistema, el inversor, tiene que adecuar la frecuencia para cambiar la velocidad de operación de la bomba. Todas estas características de funcionamiento las iremos analizando por medio de cálculos y verificación del sistema de bombeo. Los sistemas fotovoltaicos de acople directo se utilizan principalmente para la acumulación de agua y en algunos casos para impulsar algunos riegos tecnificados. La principal característica, ¿verdad?, de estos sistemas es que el arreglo fotovoltaico se conecta directamente a una bomba por medio de un controlador electrónico, que puede ser un inversor de frecuencia variable o un convertidor de corriente continua. Dado, ¿verdad?, que nosotros podemos impulsar distintos tipos de bombas, en el mercado encontramos una serie de bombas que se denominan bombas solares, que son las que se adecúan correctamente al funcionamiento del arreglo fotovoltaico y del convertidor. Sin embargo, este tipo de bombas en el tiempo han tenido eh, poca reemplazabilidad, lo que hace que el sistema pierda la confiabilidad en caso de que la bomba falle. Así, se prefiere, ¿verdad?, que la bomba siga siendo del tipo convencional, ya que es una bomba que se puede reemplazar fácilmente. Por otra parte, el mercado de los inversores solares o inversores de acople directo se ha ido ampliando. Existen alrededor de 4 o 5 marcas muy buenas en Chile, y lo que hace posible, ¿verdad?, de que estos sistemas se adecúen a las bombas que ya existen. Por otra parte, las unidades de bombeo también han ido creciendo en potencia y hoy es posible encontrar variadores de frecuencia que llegan hasta los 50 kilowatts por unidad. Eso hace, ¿verdad?, que nosotros podamos dimensionar solamente un arreglo fotovoltaico con una sola bomba cuando requerimos de bombear caudales muy elevados. El sistema entonces es un sistema bastante simple que consiste de un arreglo fotovoltaico, un inversor de frecuencia variable y una bomba. Por lo general esta bomba es trifásica, ya que permite, ya que se adecua mejor al comportamiento a velocidad variable que las bombas monofásicas. Cuando son cuando son potencias pequeñas se requiere de bombas también monofásicas, pero en ese caso resulta que los inversores resultan ser más caros que una bomba trifásica pequeña, ya que la tecnología necesaria, ¿verdad?, para hacer trabajar una bomba monofásica a velocidad variable es un poco más compleja. La bomba por lo general va a ser del tipo convencional y si gira a velocidad variable también vamos a tener presión y caudal variable. El lado del inversor tiene que ajustarse a la potencia que nosotros necesitemos en nuestra bomba. Ya eso va a ser como su requerimiento principal. La salida de este inversor siempre va a ser en corriente alterna y va a tener un rango de funcionamiento en frecuencia.
En general, estos dispositivos o la bomba, por precaución, no puede bajar más abajo de 30 Hz, ya que disminuye su velocidad de rotación y con ello también disminuye la capacidad de enfriamiento en el motor. Y esto puede hacer que el motor sufra de recalentamientos. La frecuencia de operación va a estar directamente ligada a la potencia que sea capaz de generar mi arreglo fotovoltaico. Desde ahí entonces que nosotros necesitamos dimensionar ese arreglo fotovoltaico para que suministre la potencia necesaria de operación a nuestra electrobomba. Los niveles de voltaje son más altos que los sistemas on-grid, que los inversores para sistemas on-grid, llegando a voltajes que están sobre los 500 volts y llegan hasta 850 volts. La mayoría simplemente se puede conectar con un string en serie, aunque se pueden hacer configuraciones de serie paralelo también para el funcionamiento de este inversor, lo que pasaría a ser una configuración de inversor central y así requiere una caja de conexiones adicionales con protecciones y diodos de bloqueo. Existen variaciones de temperatura que van a afectar al sistema. Es necesario que el inversor, por ejemplo, se ubique en una caseta de bombeo a la sombra con condiciones adecuadas de ventilación, ya que el calor perjudica la generación de potencia. Y por otra parte, el arreglo fotovoltaico también está expuesto directamente al sol, así que mientras existen grandes variaciones de temperatura, la potencia que entrega también va a ser menor. Para dimensionar un sistema fotovoltaico de bombeo directo, por lo general se parte del requerimiento de agua. Y ese requerimiento de agua está relacionado, fíjense bien, con el volumen de agua que yo requiero al día y las horas de sol peak. Las horas de sol peak me van a indicar cuánto es el tiempo que nuestro sistema va a tener para bombear agua. Así, si yo requiero un volumen de agua mucho mayor, voy a necesitar una potencia mucho más alta. Con estos dos valores nosotros podemos determinar entonces el caudal de nuestra bomba y si conocemos la altura dinámica, ya sea de bombeo de nuestro sistema de impulsión de agua o de nuestro sistema de riego, podemos elegir la bomba adecuada para nuestro sistema. Conociendo la bomba, vamos a tener acceso a las características eléctricas de la bomba, lo que nos va a permitir determinar cuál es la potencia del inversor de frecuencia variable. Y junto con ello ya podemos dimensionar el arreglo fotovoltaico. ¿Cuál va a ser la potencia del generador fotovoltaico para que suministre la energía necesaria para nuestra bomba? Todo eso evaluado conociendo los datos de radiación solar. Bien. El punto de operación de la electrobomba se elige siguiendo, ¿verdad?, la curva de carga de nuestro sistema, ¿verdad?, la curva de potencia versus caudal del sistema de impulsión de agua, junto con la curva nominal de bombeo de una electrobomba, ¿ya? El punto de intersección, ¿verdad?, nos va a dar el caudal y la presión de trabajo, y lo ideal es que este punto de trabajo esté cerca de la eficiencia óptima de la bomba. En nuestro ejemplo, vamos a trabajar con estos caudales que están aquí, o estos datos. Tenemos un caudal de 160 litros por minuto y una presión de trabajo de 55 metros columna de agua. Con estos datos que están acá, la bomba que nos sirve para trabajar corresponde al modelo, ¿verdad?, SBT400T. Es una bomba trifásica que funciona, fíjense bien, acá tenemos a 400 volts, su corriente es de 7,5 amperes, tiene una potencia de 4 HP, el equivalente a 3 kilowatts. Esto es potencia en el eje, potencia mecánica, y para generar, ¿verdad?, esos 4 HP requiere una potencia absorbida de 4,5 kilowatts. ¿Ya? Esto es la potencia eléctrica que consume la electrobomba a la condición nominal, ¿ya?
Estos valores están dados, ¿verdad?, según catálogo y también van a estar impresos en la placa del motor que se encuentra aquí. Por otra parte, tenemos que considerar también que estas curvas de bombeo o la curva de operación de la bomba viene dada a una velocidad constante que por lo general es de 2900 RPM, ¿ya?, que es el motor más común que se encuentra en el mercado. Pueden ser otras velocidades de rotación, pero esa es la más común. Conociendo las características de la bomba, entonces, tanto hidráulicas como eléctricas, tenemos que seguir una serie de recomendaciones que se dan para hacer el dimensionado o la elección del inversor y del arreglo fotovoltaico. En primer lugar, ¿verdad?, el- tenemos que considerar que en nuestro sistema se van a producir pérdidas de energía. Así se recomienda que la potencia del arreglo fotovoltaico sea desde 1,15 a 1,2 veces la potencia del motor. Y acá estamos hablando de la potencia absorbida del motor. Por otra parte, tenemos que verificar que el voltaje que nosotros estemos generando por medio del inversor sea 1,4 veces el voltaje nominal del motor. Esto nos va a asegurar el funcionamiento en máxima potencia. Para el voltaje también tenemos que considerar, ¿verdad?, que no podemos superar la tensión máxima del inversor, así que tenemos que tomar en cuenta el voltaje en circuito abierto. Y el otro nivel que no podemos superar es la corriente de cortocircuito. Tenemos que hacer que nuestra corriente de cortocircuito del inversor sea superior a la corriente del arreglo, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho ojo con los paneles y la configuración paralelo y la corriente que ellos están proporcionando. Para el inversor, o en todo nuestro arreglo fotovoltaico, ¿verdad?, en todo nuestro sistema, se produce que desde que llega la radiación sobre los paneles fotovoltaicos y esta es convertida, ¿verdad?, a corriente alterna, se producen una serie de pérdidas de energía. Por eso, al considerar esas pérdidas de energía, es la recomendación de que se va a perder alrededor de un 15 o un 20%. Y si las condiciones son aún más severas, es decir, con alta contaminación por polvo, ¿verdad?, que va a impedir eh, que la radiación llegue directamente a los paneles fotovoltaicos, nosotros podríamos considerar eventualmente un poco más de pérdida en nuestro sistema. Así, en un lugar, por ejemplo, donde hay poco polvo y existen lluvias ocasionales y los paneles se pueden limpiar producto de la lluvia, ¿verdad?, nosotros podríamos considerar un factor de pérdida de 15. Pero en zonas muy sucias y con mayor temperatura podríamos considerar un 20 o incluso un poco más. Con ello, ¿verdad?, aseguramos que nuestro arreglo fotovoltaico proporcione la potencia suficiente a la bomba para que llegue a condiciones de trabajo nominal. Por otra parte, la característica de voltaje de una bomba, los 400 volts de los que hablamos son un voltaje efectivo, lo que se conoce como voltaje RMS. Aquí en este gráfico, ¿verdad?, tenemos nuestra onda sinusoidal de 50 Hz y aquí aparece el VRMS, el voltaje que se mide en corriente alterna. En este caso, o en esta figura muestra una corriente del tipo monofásica, por eso dice 240 volts. Pero para calcular o para generar esos 240 volts efectivos, ¿verdad?, el voltaje instantáneo o el valor más alto que tiene que llegar mi forma de onda, mi curva de voltaje, es este punto que está aquí, el voltaje peak. Y ese voltaje peak ocurre a raíz de 2 veces el voltaje RMS. Entonces, en un sistema eh, de corriente alterna, siempre se va a cumplir esta relación, ¿verdad? El del raíz de 2 por RMS, entonces yo tengo que multiplicar raíz de 2 por 400 volts, que era el voltaje de mi electrobomba. Y así llego a una tensión de 560 volts. ¿Ya? Entonces el arreglo fotovoltaico en su punto de máxima potencia tiene que superar los 560 volts. Bien, entonces
nosotros tenemos nuestra bomba con una determinada potencia y con ello podemos calcular el inversor de frecuencia variable que nosotros necesitamos. En este caso, nuestra potencia típica, ¿verdad? La potencia en el eje era de 4 kilowatts, que está aquí. ¿Ya? Eso era el equivalente en el eje. Con ello entonces nosotros hacemos el primer chequeo para nuestro inversor o la primera selección. Entonces este modelo que está aquí, el Solar 412, nos proporciona los 4 kilowatts. La segunda que tenemos que verificar es que la corriente de salida, ¿verdad?, sea mayor que la corriente de nuestro motor. Nuestro motor tenía 7,5 amperes. Por lo tanto, este modelo ya lo tenemos verificado. ¿Ya? Entonces, el primer paso es elegir el inversor por potencia y luego verificar que la corriente de nuestro motor sea menor que la corriente de salida del inversor. ¿Ya? En este caso, cumple con los dos. Si no cumple con el valor de corriente, tengo que saltarme al modelo siguiente, independiente de que la potencia sea mayor. ¿Ya? Pero lo importante es que estemos seguros en el nivel de corriente. Bien, entonces con este modelo elegido, ¿verdad?, tenemos que su salida en voltaje es trifásica de 400 volts. Su rango de funcionamiento en la entrada, el voltaje en corriente continua, va de 320 a 850 volts. Y para que genere, fíjense bien, para que genere la potencia 1 nominal, esos 5,5 kilowatts, necesita una tensión mayor a 560 volts, que en el fondo es 400 por raíz de 2. Bien, entonces ya sabemos cuáles son las características de nuestro inversor, ¿verdad? Ya lo tenemos identificado según potencia, según corriente y sabemos sus características de entrada. Luego nos falta considerar cuál es el panel fotovoltaico y acá lo he cambiado, ¿verdad?, por este panel de marca Jinko Solar, que es de 260 watt peak, y aquí ustedes pueden ver todas sus características eléctricas. Con esas características eléctricas, entonces, nosotros tenemos que verificar las características de corriente y las características de voltaje. En este caso, la restricción es que el voltaje MP, ¿verdad?, que relaciona este voltaje que está acá, tiene que ser mayor a 560 volts. El VOC no tiene que ser superior a 850 volts, ¿verdad? Y la corriente tiene que ser menor que la corriente de entrada del inversor. Bien, entonces procedemos a calcular nuestro generador fotovoltaico, el número de paneles que necesitamos, y vamos a considerar que el factor de pérdidas que necesitamos es de un 15%. Entonces, la primera estimación del arreglo fotovoltaico es la potencia de la bomba, la potencia de entrada de la bomba, multiplicado por este factor de pérdidas. Entonces tenemos 4,5 kilowatts, que era la potencia de entrada de la bomba, multiplicado por 1.15, y eso nos indica que nuestro arreglo fotovoltaico tiene que ser de 5.175 watts. Bien, entonces ya conocemos la potencia del arreglo, nos falta determinar el número de paneles que necesitamos. Entonces tomamos esta potencia y la dividimos por la potencia de máxima potencia, del punto de máxima potencia del panel, que son 260 watts. Y eso nos da como resultado 19,9, que lo aproximamos a 20 paneles. Entonces nosotros necesitamos 20 paneles para generar la potencia peak de nuestra bomba. Bien, ahora tenemos que configurar nuestro arreglo fotovoltaico en conexión serie y paralelo para no superar los rangos máximos de voltaje ni de corriente. Entonces, lo primero que hacemos, ¿verdad?, tomamos nuestra tensión máxima del inversor, que eran 850 volts, y lo dividimos por el voltaje de circuito abierto del panel, que son 38,1 volts.
Esto me va a dar cuál va a ser el número máximo de paneles en serie, que son 22,3 paneles. ¿Ya? Puedo conectar hasta 22 paneles en serie para estar bajo los 850 ohms. ¿Ya? Pero eso no nos da un margen de seguridad. Nuevamente calculamos, ¿verdad?, con el 80%, que en este caso es de 680 volts. ¿Y cuántos paneles podemos conectar en este caso? Alcanzamos hasta 17,8. ¿Ya? O sea, 18 paneles. Y nuevamente quedamos en un rango, si se fijan, en un rango de 20 paneles que necesito conectar, ¿verdad? Un total de 20 paneles. Y mi rango máximo es 22 y el rango, ¿verdad?, con un 80% con el margen de seguridad es de 18 paneles. Bien. Entonces vamos a ver qué pasa si yo elijo 20 paneles. ¿Ya? Las opciones son que yo pueda, esos 20 paneles, ¿verdad?, los pueda conectar en dos conexiones serie paralelo con paneles en serie de 10, pero eso resultaría en un voltaje muy bajo y en una corriente muy alta. Así que primero vamos a verificar qué pasa con los 20 paneles en serie. Bien, entonces considerando el VOC, nuestro arreglo llegaría hasta 762 volts, que sería el voltaje el voltaje máximo del arreglo. El voltaje de máxima potencia de nuestro arreglo, ¿verdad?, serían los 20 paneles multiplicado por 31,1 volts. Eso nos da 622 volts. Y aquí ya estamos en un punto clave, ¿verdad?, que nosotros tenemos que superar los 560 volts y aquí efectivamente lo estamos superando. Finalmente vemos qué pasa con las corrientes y fíjense bien que la corriente máxima va a ser la corriente de cortocircuito en 8,98 amperes y la corriente de máxima potencia, perdón, aquí hay un error, esto debería ser máxima potencia, es de 8,37 amperes. ¿Ya? Y con estas características y con estos rangos que tenemos para el voltaje máximo y el voltaje de máxima potencia, estamos en el rango de funcionamiento óptimo del inversor y por lo tanto esto sería la conexión de nuestro arreglo. Sería un arreglo en serie de 20 paneles, lo que tendría estas tensiones que están acá. Bien, entonces lo que queda ahora es verificar cuánta potencia genera nuestro arreglo. ¿Ya? Y nuestro arreglo fotovoltaico, entonces, tomamos la potencia peak de nuestro arreglo, que son los 5175 watts, ¿verdad? Esta es la potencia peak del arreglo. Y la potencia que consume nuestro sistema de bombeo es de 4,5 kilowatts. ¿Ya? Esos dos valores tengámonos en mente. Y nos vamos al explorador solar e ingresamos los datos de generación. Bien, acá entonces tenemos la radiación para un determinado lugar, ¿verdad? Y vamos viendo los meses de enero hasta diciembre y nos concentramos en enero, ¿verdad?, que tenemos valores de radiación de hasta 1062 watts por metro cuadrado. Una muy buena radiación. Luego, ¿verdad?, al pasar por el explorador solar podemos calcular nuestra planilla de energía y observamos que nuestro sistema de 5 kilowatts aproximadamente a mediodía, de 5,175 kilowatts, ¿verdad?, a mediodía está generando 4,97. Ya tenemos una generación muy alta en esta zona. Y ahora lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es comparar la generación de nuestro arreglo fotovoltaico, es decir, todos estos valores que están acá, con la curva de demanda de nuestro sistema. Bien, y la demanda de nuestro sistema es la potencia absorbida de nuestra electrobomba, que eran 4,5 kilowatts. Y se fijan, esto está aquí en azul, es la potencia de nuestra electrobomba, y acá tenemos la generación de nuestro arreglo fotovoltaico. Aquí podemos observar entonces que en la zona media o al mediodía solar, aproximadamente 3 horas estamos llegando a la condición nominal. Esto nos indica, ¿verdad?, que nuestro motor va a estar funcionando como si fuera la red durante estas 3 horas, donde la potencia ha sido superior a la potencia que está demandando nuestra bomba.
Si nuestro arreglo genera menos potencia que la necesaria para llegar a velocidad nominal, lo que va a hacer el inversor es que va a comenzar a bajar las RPM de acuerdo a la potencia que se le esté suministrando. Y al disminuir la velocidad, lo que se va a modificar es la presión y el caudal. Por lo tanto, necesitamos una herramienta para conocer cómo van variando las presiones y los caudales. Para ello, entonces, lo que se hace es utilizar las reglas de afinidad o leyes de similaridad que nos dicen, ¿verdad?, que el caudal va a variar en forma lineal con la velocidad de rotación. Aquí tenemos nuestro caudal Q1, que son nuestros 160 litros por minuto, y el caudal que ocurren a la velocidad N1, a las 2900 RPM de las que estamos hablando. Esto es condición nominal. Y el caudal 2, ¿verdad?, es a donde nosotros queremos ir. A la velocidad 2 que hemos disminuido, ¿qué caudal logramos tener? Entonces, de esta expresión, nosotros podemos despejar cuál va a ser el caudal 2. Y el caudal 2, entonces, va a ser el caudal 1 multiplicado por la velocidad 2 dividido por la velocidad 1. Y con eso podemos determinar el caudal. También, la altura se ve modificada por la variación de la velocidad, pero existe este factor cuadrático. Entonces, en este caso, despejamos también el h2, que es la altura que yo quiero conocer, en función de h1 y n1 que son conocidas. Entonces, llegamos a la expresión de que h2 va a ser el h1 multiplicado por la raíz de n2 sobre n1. Finalmente, nos falta conocer cuál va a ser la velocidad n2. Y la velocidad n2 la podemos obtener de acá. Nosotros conocemos la potencia 2, porque es la potencia que está generando nuestro sistema fotovoltaico. Y conocemos la potencia 1, que es la potencia que absorbe la bomba a la velocidad n1. Por lo tanto, desde acá lo único que desconocemos es la velocidad de rotación n2. Bien, entonces de esta expresión nosotros conocemos la velocidad de operación n2 según la expresión que está acá, que va a ser n1 por la raíz cúbica, ¿verdad?, de la potencia 2 partido por la potencia 1. Bien, entonces en una planilla de cálculo, lo que nosotros vamos a incluir, ¿verdad?, va a ser las horas del día y la potencia que nuestro generador fotovoltaico está generando. A partir de ello, entonces, podemos calcular la velocidad 2 en RPM. Y si se fijan, ¿verdad?, aquí, en la zona media, cuando la potencia generada es mayor que la potencia de la bomba, tenemos 2900 RPM constante. Para radiaciones menores, si se fijan, a medida que va atardeciendo, la velocidad de rotación también va bajando. ¿Qué pasa con el caudal? ¿Qué pasa con la presión? Exactamente lo mismo. A mediodía tenemos presiones estables, ¿verdad?, pero hacia el atardecer tenemos cada vez menor presión. Y con el caudal pasa exactamente lo mismo. A mediodía tenemos caudal estable y hacia el atardecer tenemos menores caudales. Entonces, al atardecer y en el amanecer, ¿verdad?, es donde nosotros vamos a tener variaciones de velocidad en nuestro sistema. Esas variaciones de velocidad, ¿verdad?, van a implicar que van a haber variaciones en el punto de trabajo, tanto de presión como de caudal. La idea de estos sistemas, ¿verdad?, cuando se trata de acumulación, es que nosotros podamos extraer agua durante la mayor parte del día. Bien, y eso, por ejemplo, para un sistema, supongamos, un sistema que esté sobre los 45 metros columna de agua, o sea que estamos elevando una presión estática sobre los 40 metros considerando las pérdidas, ¿verdad? Desde ese punto nosotros vamos a poder extraer agua. Cuando la presión de trabajo es menor, simplemente ya no se va a poder bombear. Eso implica entonces que va a haber una velocidad mínima, en este caso sería de alrededor de 2000 RPM, donde nuestro sistema puede funcionar. Si bajamos la velocidad sobre ese punto, simplemente
el impulsor va a estar agitando el agua y va a producir calor. Por lo tanto, estos equipos necesitan ser ajustados a una frecuencia mínima de trabajo. Bien. Bien. A modo de resumen, entonces, tenemos que la principal consideración de diseño para nuestros sistemas de bombeo directo, ¿verdad?, es considerar cuáles son las características nominales de nuestro motor. A partir de esas características nominales, podemos elegir nuestro inversor y podemos comenzar a dimensionar el tamaño de nuestro arreglo fotovoltaico, ¿verdad?, para hacer funcionar este inversor. Lo principal, ¿verdad?, es lograr que nuestra bomba trabaje a condiciones nominales. Eso nos va a permitir que eh, genere caudales y presiones estables y también sus condiciones de funcionamiento sean las mejores. La única forma de lograr eso, ¿verdad?, es artificialmente aumentando la potencia captadora. Mientras más grande sea nuestro arreglo fotovoltaico, nosotros podríamos eventualmente aumentar las horas de funcionamiento a velocidad nominal, que en el caso de nuestro ejemplo eran solamente 3. Acuérdense que todavía nuestro arreglo fotovoltaico podía seguir aumentando en potencia. Podríamos cambiar los paneles por una potencia ligeramente mayor, a 300 watts quizás, pero siempre teniendo el cuidado de que los rangos de voltaje y los rangos de corriente estén dentro de las condiciones de funcionamiento del inversor. Bien, con esto hemos terminado de revisar las configuraciones de sistemas fotovoltaicos aplicados al riego. Nos veremos en una próxima sesión para resolver sus dudas y consultas. Que estén muy bien.